En que el giga significa 1000 megas. Si estamos diciendo 10 gigahertz, estamos hablando de 10.000 millones de hertz. ¿De dónde sale esta señal? Esta señal sale de este oscilador, que se llama oscilador de diodo boom, que es esta cajita negra que está aquí. Aquí tenemos un diodo que tiene la propiedad de oscilar cuando está insertado en una cavidad resonante. Obviamente la cavidad resonante es una sección de guía de onda que tiene relación con la longitud de onda. Las dimensiones de la guía de onda están en relación a la longitud de onda. La longitud de onda, como ustedes saben, es proporcionalmente inversa a la frecuencia. Mientras más alta es la frecuencia, menor es la longitud de onda. La fórmula es 300 dividido para la frecuencia expresada en megahertz. Eso sería 300 para 10.500, como 3 para 105. Salen como 3 centímetros de longitud de onda de esta señal. Entonces, el diodo boom está oscilando. Esta es una pequeña antena de bocina que está emitiendo hacia la antena de bocina receptora. Y la antena bocina receptora está enviando la señal al analizador de espectros, que está centrado en 10.5 GHz y tiene un span de 200 MHz, es decir, un ancho de la ventana de 200 MHz. Ahora, bueno, aquí también podemos ver este cable negro BNC, está entrando a esta sección de guía de onda que tiene un diodo modulador. Es un diodo que está conectado en la guía de onda y sirve para modular en amplitud la señal generada por el oscilador boom. Entonces, ¿para qué hago esto? Bueno, la señal que está modulando es una señal de 2 kHz y con forma sinusoidal. Obviamente esa señal no vamos a poder ver en el analizador de espectros, la señal modulante, porque esto es audio. Estamos hablando de 2 kHz y allá estamos viendo una señal de 10.5 GHz. Entonces ese instrumento no nos sirve para ver esta señal. Esta señal de salida, que es de audio, le podríamos ver en un osciloscopio, que es un instrumento en el dominio del tiempo, o en un parlante directamente si le conectamos. Ahora yo quisiera plantearles esta cuestión. Ustedes están observando la señal de radiofrecuencia. No sé si, yo creo que detrás está un poco difícil de ver, pero ¿qué pasa cuando yo giro 90 grados? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué baja de potencia la señal recibida? Ese es el fenómeno conocido como polarización. Estas antenas, como ustedes pueden ver, es un rectángulo, no es más que un rectángulo, y en una antena de bocina en microondas, el lado corto del rectángulo es paralelo a la dirección de campo eléctrico de la señal electromagnética. Si el campo eléctrico está vertical, tenemos un enlace en polarización vertical. Como ambas antenas están en polarización vertical, tenemos señal máxima. Pero si yo la despolarizo y le pongo a la antena receptora, en este caso quedaría el vector de campo eléctrico horizontal. Entonces, he perdido sintonía de polarización. Por eso se recibe mucho menos señal. Eso es un problema común cuando los técnicos instalan las antenas en las torres. Tienen el problema de que a veces ponen de polarización cambiada. Y alguna vez que hablando con los técnicos, les hablé de la polarización, y me dijeron, para eso sirve. Y yo les decía, ¿por qué ese comentario? Decía, porque nosotros vemos en la ingeniería de un radioenlace que dice que lo pongan en polarización horizontal. Pero como no sabemos para qué es, y funciona lo mismo, B o H, si el enlace está vertical o horizontal, funciona lo mismo, entonces ellos le ponen en la que la antena venga armada. Pero no es así, porque la polarización obedece a un plan de frecuencias. Todas estas cuestiones que estoy diciendo, les pido de favor que no les mareen, que no les causen una frustración. Yo estoy diciendo un montón de cosas aquí, pero es solamente para despertarles el interés. Usted no tiene por qué saber o dominar el concepto de polarización. A la gente nos lleva mucho tiempo entender.
muchos años. Ahora yo lo que estoy diciendo, mencionándoles todas estas palabras, es para que afiancen sus conocimientos cuando estén en las clases teóricas. Ahora, esta es una antena parabólica, estas que están puestas ahí son antenas de bocina. Esta antena parabólica tiene propiedades diferentes. Primero, tiene mayor ganancia que las antenas de bocina y tiene un ancho de lóbulo mucho menor. Estas antenas tienen más o menos 10 grados de ancho de lóbulo. Esta tiene 1 grado de ancho de lóbulo. Aquí la tenemos en polarización vertical y aquí la tenemos en polarización horizontal. No se olviden, el rectángulo es el que da, el lado corto del rectángulo, la guía de ondas es un rectángulo, nos señala la polarización. Aquí esta antena tiene puesta un diodo detector y el diodo detector lo que va a hacer es demodular la frecuencia modulante, que es esta, la banda base de 2 kHz. Entonces voy a ver si no se me ha desacomodado algo en el viaje. Ya, no se me ha desacomodado. ¿Alguien desea pasar a escuchar? ¿Alguien desea? Ya te dije tú. ¿Desea o no desea? Pero agarra las dedos, por favor. Y apuntan a la oficina. ¿Qué escuchas? Un pitido. Esta es la señal de 2 kHz. Ahora yo voy a variar esto a 1500. Solo voy a escuchar algo, un pitido. ¿Quieres pasar? Pasa. ¿Sí escuchaste? Más arriba, sí. Tienes que orientar la antena. En eso consiste orientar la antena. La antena parabólica es la curva esta que estudiamos en geometría analítica, la parábola, que tiene una propiedad bien particular. Todos los rayos que ingresan paralelos al eje de la parábola se reflejan por el foco. Y todos los rayos que salen del foco hacia el plato, hacia la parábola, se reflejan paralelos al eje. Esa es una propiedad que está demostrada en la geometría analítica de Lehmann. Por eso las antenas son parabólicas y los reflectores de los campos de fútbol también. Porque las antenas tienen esta propiedad, que les podemos mostrar aquí un ratito. Sosténme esto un ratito, por favor. ¿Sí escuchaste? ¿Sí polarizaste bien esta antena? El otro día a un teniente, porque estaba en un curso con militares, le dije, no me mienta. Pero yo de bromista, para ver si ha oído. Me dijo, sí. Le dije, no me mienta. Y en voz baja me dijo, tengo cara de mentiroso, pero no soy. Yo me sentí re mal porque no era mi intención ofender. Yo solo estaba bromeando. Por ejemplo, si él me dice que está oyendo, le voy a decir, no me mienta. Ya, porque estás despolarizado. Empeoraste más. Tienes que ponerte como este rectángulo. Qué vergüenza. El rectángulo es la sección de este tubo. Ahí despacito, porque esa tiene solo 1 grado de ancho de lóbulo. Ustedes saben lo que es el ancho del lóbulo. ¿Ya? Ahora sí, no me mienta. Qué vergüenza me dio con ese comentario. No había la oportunidad de pedir disculpas. ¿Alguien de atrás desea pasar? Usted, señorita, por favor. Sí, usted. Si lo despolarizas a 80 grados, Ahora van a escuchar de su propio oído lo que es el ancho del óvulo de la antena. Oigo como una especie de borboteo por acá. Por favor, un esfuerzo más. Es deber del docente controlar el orden en el aula. Se llama autoridad áulica, que no significa autoritarismo. Simplemente, para bien de todos, tiene que haber orden en el aula y el docente no se puede hacer el loco. O sea, con tal de que me escuchen los de acá y atrás que jueguen. No es ético. Entonces, ese es un tema que se trata también en el libro, la ética del docente. ¿Sí escuchaste? Ahora ya escuchaste.
mueve un poquito la antena para que obtengas el pico de la señal. El pico de la señal significa el ángulo donde la señal es recibida con la mayor potencia. Y las antenas parabólicas tienen lóbulos secundarios que a uno le engañan. Tiene un ángulo en donde también recibe, pero no es el principal. Eso han de ver en los patrones de radiación de las antenas. Hay un pico donde es máxima la señal. Pero, a ver, permíteme, tiene que estar esto así. Ahí tiene que estar vertical. Lo que puedes hacer es parear. Barrer en azimut y barrer en tilde. Pero no en la mezcla de los dos. O haces el uno o haces el otro. Solo así encuentras el máximo. ¿Ya encontraste el máximo? Es un pitido. Mira, yo te voy a variar la frecuencia de la modulante. ¿Escuchas? Ya. Lamentablemente la potencia de este diodo boom es muy pequeña, la ganancia de esta antena de bocina es muy pequeña, entonces no me alcanza como para llevar la antena de prueba para atrás. Estamos hablando de potencias mínimas de menos 20 dBm, entonces con esta potencia tan pequeña no podemos llegar hacia atrás. No tengan miedo, esta señal está irradiando aquí, pero es una señal muy pequeña en potencia. No hay algo certero sobre la salud humana y las señales radioeléctricas, solo hay indicios. Lo que sí estoy seguro es que lo que sí es malo es la exposición. Cuando yo veo una antena celular al lado de una casa, en la pared, al lado de una ventana, yo lo que sé decir es yo no quisiera ser el que duerme en ese cuarto, porque se está irradiando los 365 días del año. Y quizás la antena no está apuntando hacia el cuarto, sino hacia la calle, pero las antenas tienen lóbulos posteriores. Y esas antenas celulares emiten 25 vatios, 40 vatios. Entonces, eso sí yo no aceptaría que en mi casa me pongan cerca de donde yo habito una antena de esas, por el tema de la exposición prolongada. ¿Listo? ¿Alguien más quiere probar? Alexa, ¿quieres probar? Ay, sí, ¿verdad? Sí, Alex. Bueno, en este caso tenemos un mini radioenlace. Entre las dos antenas se establece una elipse imaginaria que tiene en sus focos estas antenas. Esa elipse se llama la primera zona de Fresnel y es el área en donde va la mayor parte de la potencia electromagnética de un enlace de microondas. Nos dice la teoría que la primera zona de Fresnel tiene que estar despejada para que el cálculo del enlace corresponda a la realidad y en lo teórico. Si calculamos un enlace para recibir menos 40 dBm y tenemos un árbol en el trayecto, ya no vamos a tener el menos 40, probablemente dependiendo del grosor de los árboles, de la cantidad de metros que se introduzcan en la zona de Fresnel. A pesar de que hay línea de vista, no voy a obtener los menos 40 dBm, quizás menos 50. Eso es un problema que se da comúnmente también en la práctica de los enlaces de microondas. ¿Ya le lograste? Sí. Entonces aquí tenemos la llamada zona de Fresnel. Paradójicamente Fresnel descubrió este principio, esta zona, antes de que se haya descubierto la radiación electromagnética. Como ustedes seguramente han oído, Henry Fenwick en 1882 descubre la energía electromagnética y la zona de Fresnel está definida en 1780, prácticamente casi 100 años antes. Entonces Fresnel, ¿cómo obtuvo este concepto? Lo hizo a través del estudio de la luz, de fuentes luminosas. Ahora le puedes girar 90 grados, estás despolarizado y no vas a obtener nada. Pero si yo pongo en la misma polarización, ahí vas a volver a obtener. Este es un parámetro de las antenas que se llama XPD, rechazo a la polarización cruzada. En estas antenas de bocina son de apenas 20 dB, pero en las antenas parabólicas de tipo ultra high performance tenemos rechazos de hasta 40 dB a la polarización cruzada. Esas antenas se utilizan en los enlaces con XPIC, que es el Cross Polar Interference Canceller, que nos permite duplicar la capacidad del espectro electromagnético. Si en una portadora anteriormente podíamos llevar, en una portadora de 7 GHz, podíamos llevar 200 megabits, ahora con el circuito XPIC podemos llevar 400 megabits.
Estas tecnologías nuevas nos llevan al uso eficiente del espectro. Y ahí no vas a captar ya nada. No, ya está polarizado en horizontal el mini enlace. La que se quedó baja es la antena de prueba. Por favor, ponle también en horizontal a la antena de prueba y la señal va a subir en el analizador de espectros. Ahora hay un debate que dicen el espectro radioeléctrico es un recurso natural. ¿Es renovable o es no renovable? Lo que pasa es difícil usar esa palabra porque no se aplica al concepto de espectro radioeléctrico. En el caso del petróleo es claro que el recurso es no renovable, por un rato se va a acabar. Y no como hacer más petróleo, habría que esperar millones o cientos de millones de años. El espectro es un recurso natural de uso limitado. Es similar a las bancas de esta sala. ¿Por qué? Porque esta sala es una zona geográfica particular de la ciudad de Riobamba. Aquí hay un número de bancas determinado. Si se utilizan las 100 bancas no pueden entrar 120 personas, pero en esta área necesitamos un aula más grande o necesitamos un segundo piso, que eso equivaldría a la doble polarización. Pero el espectro electromagnético es un recurso natural de uso limitado en una cierta ubicación geográfica. Ya no es tan simple como catalogarle de renovable o no renovable. Ya tiene un poco más complicado. Ahora el recurso natural, que es el espectro radioeléctrico, como ustedes pueden ver, está originado en las oscilaciones electromagnéticas que a través de las antenas se radian al espacio. Es un recurso natural. ¿Por qué es un recurso? Porque de ello dependen las comunicaciones. Déjale en el suelito, por favor. Perdón, que me olvidé. La 2G, la 3G, la 4G, la 5G no sirven de absolutamente nada si no hubiera espectro radioeléctrico. Así de simple. Un canal de televisión no podría llegar hasta nuestros lugares si no hubiera el medio, que es el espectro radioeléctrico. Ahora, el espectro radioeléctrico es propiedad del pueblo ecuatoriano y está administrado por la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones, o ARTATEL. Pero en esencia es un bien de todos los ecuatorianos y por eso debe ser de uso para todos, de beneficio para todos, pero la Agencia de Regulaciones tiene que emitir directivas a fin de no permitir el caos, porque cuando se encienden dos fuentes de la misma frecuencia en la misma ubicación geográfica se da el problema de la interferencia. Entonces no funciona el uno ni el otro. Bueno, no sé si está aquí el doctor Hugo. No está aquí. Le voy a pedir algún rato que hagamos un seminario un poco más largo para poder desarrollar todos estos conceptos. Ahora, por honor al tiempo y que seguramente ya estarán un poco cansados, voy a pasar a lo que es directamente el libro. Porque esta es una presentación de un libro. A ver, ¿hay alguna pregunta respecto a esta maqueta? ¿Alguien tiene algo que le picó la duda y que no quiere quedarse con él? Hablen bien. A propósito, la concesión del uso de espectro radioeléctrico, si no me equivoco, tuvo lugar en el año 2008 y fue concesionada para 11 años. No, tómenme entre comillas, que no me sé de memoria esos datos. ¿Eso qué significa? Que en el año... tiene concesión para 15 años. En el año 2023, las empresas celulares tendrán que volver a negociar con el Estado ecuatoriano el derecho de uso del espectro radioeléctrico. Yo recuerdo que en el año 2008, entre Claro y Movistar tuvieron que aportar $400 millones al Estado ecuatoriano por concesión del espectro radioeléctrico. A Claro le dieron la banda de 850 MHz, a Móvil le dieron la de 875 y en 1900 MHz también hay una concesión que ahorita no me acuerdo porque se está separada en subbandas A, B, C, D, E, F. Entonces no me acuerdo, porque por ahí está CNT también.
CNT, como llegó un poco tarde, no tiene frecuencias en 850 MHz, solo en 1900 y en 2200, que es esta nueva LTE o 4G. Ahora, esto de 4G, hace 2 semanas estuve en unas conferencias en la Politécnica Nacional que se llamaron Sinergia, debidas a la celebración de los 150 años de la Politécnica Nacional, y ahí yo escuché decir a un funcionario que el Estado, la Arcotel, le da 2 años a las celulares para que completen el 80% de cobertura en 4G. Porque ahorita la cobertura es apenas del 40% del territorio, en 4G. Entonces le da 2 años para que complete el 80% y de ahí en adelante hablamos de 5G. Así que todavía tenemos tiempo para que esa tecnología madure bien, se desarrolle bien y pueda servir de algo a las ciudades inteligentes, a las smart cities. Yo les decía a unos amigos, yo realmente creeré en esas tecnologías de smart city cuando haya un sistema que sincronice los semáforos. Porque no puede ser que en Quito yo estoy parado en un semáforo y veo como el de la cuadra siguiente se desperdicia el verde. Y cuando yo ya llego a la cuadra siguiente me cambia rojo. Entonces, para mí Smart City, empezando cuando estén sincronizados los semáforos, ahí les creo. O sea, es una propuesta mía. A ver, aquí tengo una pregunta. Una pregunta. Tú decías que sería bueno que para eso ¿Puedes hablar un poco más fuerte porque te escucho? integrado unos sensores de movimiento en los semáforos para poder obtener. Hay las tecnologías, hay una bobina de inducción que se pone en el suelo, he visto en algunos parqueaderos de Quito, es un cuadrado como de 2 metros de lado, tiene una bobina, sé que la frecuencia es de 100 kHz, entonces cuando cruzas con el carro, alteras el campo magnético y eso genera una señal que dispara el bracito ese que se levanta. Eso mismo puede ser utilizado en las calles. Esos son los semáforos adaptativos o semáforos actuados. La tecnología hay. No sé qué les pasa a los municipios que no echan mano de la tecnología. No debe haber soldi. Dije dinero en italiano, pero podía haber dicho pushki también. Sabe quichua. Sabe quichua hoy. Bueno, pero hay que darse un poco. Bueno, vamos a seguir entonces con lo que es el libro. Como les decía, el libro está, básicamente tiene dos. Sí, está es otro basado en Hugo una hoy. tesis de grado que siguió un proceso que existe en la Universidad Católica, que la verdad es una maravilla ese proceso. Yo no sé por qué los otros estudiantes no hacen mejor uso de esta posibilidad magnífica que es publicar. Estaba ahí el proceso botadito para el que le quiera usar. Ahí tienen una imprenta que está ociosa. Es cuestión de darse modos y publicar. Ahora, el otro día conversé con un ingeniero, me dijo que tiene un material magnífico de 30 años de carrera, él es profesor de geología en la Politécnica Nacional, y dice, toda esa maravilla yo quisiera publicar. Yo le diría, sí, ingeniero, publique. Dice, pero yo quiero mis derechos de autor y todo eso. Yo le dije, sí, no se sorprenda que cuando usted publique el libro no haya nadie que le compre. Porque está solo en él la idea de que es un magnífico contenido. No es que se hace una cola de 100 personas esperando comprar el libro. Uno tiene que hacer una labor de difusión. Tiene que tratar de vender el material. A mí la gente del Centro de Publicaciones de la Católica me ha dicho, aquí hay cajones llenos de libros, porque es un requisito para el escalafón de los docentes. Pero una vez que publican, como ya cumplieron el requisito, ya se quedan los libros en los cajones. Entonces ese no es mi caso. Yo publiqué un libro, pero no para que se queden en los cartones, sino para darlo a conocer y que le sirva a alguien. Yo sé que a alguien le va a servir. Mucha gente verá el libro y dirá, esta tontera no me sirve para nada. Pero otra gente dirá, oye, es justo lo que quería saber. Entonces a esta gente, tanto a los que no les guste como a los que sí les guste, a ellos les escribí el libro porque genera debate, genera la aparición de ideas, aunque sea para que me digas que no estás de acuerdo. Pero ya estamos generando un debate. Esto es lo enriquecedor de escribir un libro. También me han dicho que actualmente le regalas un libro a un chico y lo primero que dice es de dónde se prende. Puede ser, los tiempos han cambiado, pero todavía vemos
personas que realmente valoramos un material impreso. Porque un material llegó a la imprenta por algo. Algo de bueno ha de tener. No se quedó en un PDF. Algo de bueno. El proceso de impresión a mí me dijeron que cuesta como $6,000. Que por cierto yo no pagué, pagó la Universidad Católica. Entonces, pero no hay nada imposible si es que la persona realmente se lo propone. Vamos a ver de qué consta la primera parte. ¿Sabían ustedes que vender un libro ha sido como vender amor? Vender un libro es como vender canciones, y vender canciones es como vender amor. Porque se siente bien feo cuando uno ofrece un libro a alguien y le dice no. Es bien feo, pero ya promete. O lo que hizo un amigo que trabaja en CNT, está en una gerencia donde no sé qué, en Quito. Le dije, ya estoy aquí con el libro, porque yo le dije que el libro iba a llevar a CNT a vender. Y me dice, déjale con mi asistente y mándame por WhatsApp tu número de cuenta. Ni siquiera me recibió. Y yo le dije, otro día hablamos, porque yo no es por la plata que voy. Yo creí que te serviría, pero si no te sirve, y hasta luego. Pero es bien feo. Y es bien feo también cuando uno habla de las bondades de su producto y le dicen, no, gracias. Ah, duele. Ahora entiendo por qué los cantantes que hacen canciones y a la gente no les gusta no vuelven por más. Bueno, yo espero volver por la segunda edición. Bueno, la primera parte de este libro, que en realidad si se basa en el tamaño de hojas, es como el 25%, tiene que ver con la parte pedagógica. La parte pedagógica nos muestra los principios filosóficos, éticos, metodológicos en los que se basa la educación técnica en general y particularmente la educación en general y la educación técnica en particular. Son reflexiones sobre los objetivos, los personajes y las instituciones educativas. Aquí tengo un diagrama que es muy interesante. Por ejemplo, en este diagrama tenemos las filosofías educativas, el realismo científico, el marxismo, el buen vivir que está por aquí. Aquí tenemos el idealismo, bueno, esto arranca ya desde Platón, el mundo de las ideas. El mundo no existe, el mundo es solo una idea. El otro día oí una frase bonita. ¿Tienes un alma? ¿Cuál es esta relación? No. Eres un alma. Tienes un cuerpo. Es otra forma de ver al ser humano. Esto es entonces parte de las filosofías educativas que son la teoría general de la educación. Luego tenemos los paradigmas pedagógicos. En la Universidad Católica se basa mucho en el paradigma pedagógico ignaciano, que fue propuesto por Ignacio de Loyola hace muchos años, hace casi 500 años. ¿Y qué es lo que dice el paradigma pedagógico? Paradigma significa ejemplo. El paradigma pedagógico ignaciano lo que dice es que la alegría de aprender se mantenga más allá de los años pasados de la institución. Eso es todo lo que dice el paradigma pedagógico ignaciano. Aprender con alegría, no por obligación. El secreto de fracasar es estudiar por obligación. Estudie con pasión, estudie lo que le gusta y usted va a tener mucho éxito en cualquier cosa que haga. Luego tenemos los paradigmas pedagógicos. Bueno, este libro está basado en el constructivismo. El constructivismo, que es un modelo pedagógico que dice que en la educación, que el conocimiento se construye. El conocimiento es como una torre de telecomunicaciones a la que primero se le hacen unas bases sólidas de cemento y luego se van adicionando los diversos tramos para llegar hasta la altura deseada. Pero el conocimiento debe construirse paso a paso. También en la Politécnica Nacional hace 2 semanas hubo un conversatorio acerca de la innovación y de la relación con las empresas del medio externo. Entonces ahí hablaron, yo les escuché, estaba una persona de Quito, una entidad del municipio de Quito, estaba una persona del Ministerio de Productividad, que me oía hablando de la ley de innovación. Y yo cuando estaba escuchando yo decía, ¿y se puede innovar por ley? ¿Cómo se le puede pedir al estudiante que innove? Así de buenas a primeras. Tiene que haber un proceso. Y después tuve la oportunidad de decir eso a los directivos de la Politécnica Nacional.
La creatividad y la innovación tienen que ser parte del proceso educativo. Si usted tiene profesores que al estudiante le dicen, no, así no se hace, tiene 0, ya le mató la creatividad, entonces eso no puede dar lugar después a un ingeniero innovador. Están ingenieros aquí. Eso se llama el método conductista, por aquí debe estar el conductismo. -4, por favor. En el conductismo, el maestro expone, el estudiante escucha, copia y repite. Ese es el método pedagógico del conductismo, el cual ya fue abandonado. Tuvo aceptación en la era industrial, donde se requerían obreros de mano de obra calificada, pero actualmente ya no. Actualmente necesitamos gente que innove, gente con creatividad, y el único que favorece estas dos cuestiones es el constructivismo o construccionismo, la cual tiene como paradigma que el aprendizaje se construye por etapas y que nos lleven hacia el aprendizaje significativo. ¿Qué significa aprendizaje significativo? Es cuando usted ya no se olvida de lo que aprendió. Y este profesor con el que conversaba hace 2 semanas me decía, yo soy profesor de geología en la Politécnica Nacional y a veces me he dado cuenta que enseño geología número 1 en un semestre y mis mismos alumnos de geología número 2, cuando yo mismo soy el profesor, ya no se acuerdan de lo que vimos. Entonces yo le dije, eso es porque no hubo aprendizaje significativo. Algo significa algo para una persona cuando evoca algo en su mente. Entonces es necesario estudiar cuál es el proceso de aprendizaje de la persona y qué puedo hacer yo como estudiante para lograr ese tan deseado aprendizaje significativo. Mi conclusión siempre es el aprendizaje de carne y hueso, como lo que tengo aquí. Uno no puede aprender el concepto de polarización en PowerPoint. Si yo quiero aprender el concepto de polarización, tiene que ser viendo, palpando. Yo no puedo aprender cálculo diferencial si no tengo idea de dónde vino. Debo tener por lo menos un atisbo en dónde se originó la necesidad del concepto de diferencial. Debo conocer también, les estoy hablando en términos que ustedes conocen, debo conocer también por qué la integral bajo una curva entre los puntos A y B establece el área bajo esa curva. Esa es la regla de Barrows, pero yo, si es que no me quiero olvidar 20 años después, tengo que haber logrado aprendizaje significativo respecto a este contenido. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es una lucha día a día, no es de la noche a la mañana, es en las aulas de clase que el estudiante aprende a construirse su significado. Bueno, aquí una de las cosas que más me gusta de esto es el papel de las TICs, como son las tecnologías de información y comunicación. En el ambiente educativo se asigna a las TICs un papel didáctico.